En este ejemplo vamos a ver el caso de un carrusel tipo sillas voladoras, ¿no? Entonces aquí tenemos, como en los parques, es un carrusel, ¿no? Los bloques o sea, los cuerpos se presentarían al carrusel y a la persona que inicialmente está de esta forma, ¿no? Cuando no está girando, entonces, por ejemplo, tienen su luz, esta distancia vale B, vale 1.2 metros. La longitud, esta vale 3 metros. Entonces el carrusel empieza a girar, ¿no? Empieza a dar vueltas y nos indican que va a girar, o sea, al moverse va a describir una trayectoria circular, ¿no? La trayectoria que sigue circular. Esto nos dice, si tenemos los datos de la distancia B, la longitud y el ángulo que gira, o sea, este ángulo, nos piden con qué rapidez angular, o sea, nos piden la velocidad angular, ¿no? ¿Cuál es la velocidad angular del carrusel para que gire, para que el ángulo sea 45 grados? Cuanto más aumente la velocidad, el carrusel va a aumentar su ángulo. Es como cuando agarran una cuerda y en el extremo tienen algún objeto que hacen girar, ¿no? Este puede seguir subiendo el ángulo. Nos piden para que el ángulo sea 45 grados, ¿con cuál será la velocidad angular? Es lo que nos piden. Como la trayectoria es circular, lo que hay que ver es qué aceleraciones actúan, ¿no? sobre el cuerpo de masa. O sea, no nos dan la masa m nos surge, ¿no? Lo que hay que aplicar son la segunda ley de Newton. Ya hemos dicho que podemos aplicar la forma vectorial o escalar. Hemos indicado que conviene trabajar en forma escalar, ¿no? Para aplicar suma de fuerza en x en y, tenemos que colocar el sistema de referencia. ¿En qué dirección va a ser el eje x y positivo y el eje, o sea, el sentido, ¿no? Entonces indiquemos, vamos a colocar el sistema de referencia. Por ejemplo, vamos a tomar, vamos a hacer con color amarillo. Este que sea el eje y, se nota, ¿no? O con color celeste, digamos. Entonces, este va a ser el eje y positivo, más grueso. Ya. Este es el eje y positivo. Bueno, está ahí, ¿no? Entonces va a indicar positivo hacia arriba y el eje X que estaría aquí. No está, bueno, está ahí. Este es el eje X, ¿no? Hay que indicar dónde va a ser positivo y dónde va a ser... para el eje Y vamos a colocar positivo hacia arriba, ¿no? Más Y hacia arriba. El eje X tomemos en cuenta, a ver, bueno, en general mantengamos el signo, ¿no? Positivo a la derecha para el eje X, positivo hacia arriba para el eje Y. Exploremos esto mejor. Vamos a hacer en forma general y vamos a dibujar aquí. El eje en cualquier punto, ¿no? Por ejemplo aquí para este cuerpo. Ahí va a ser el eje Y y X, ¿no? Y aquí va a estar la gráfica de las fuerzas. Tomamos en cuenta que el eje Y va a ser positivo hacia arriba, ¿no? Positivo hacia arriba. Y positivo el eje X hacia la derecha, ¿no? Tal como son las cuadradas rectangulares. Positivo, ¿no? Entonces, ¿qué aceleraciones actúan en este cuerpo, sobre este cuerpo? Como la trayectoria es circular, actúa solamente la aceleración en el eje X, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la trayectoria es circular.
Trayectoria es circular, la que describe el cuerpo, ¿no? Circular. Por tanto, la aceleración en el eje X va a ser una aceleración dirigida al centro. Esa aceleración es la aceleración normal, ¿no? Y la aceleración en Y, estas son aceleraciones. La aceleración en Y no existe porque el cuerpo no se mueve hacia arriba. Estamos calculando para este ángulo, ahí se mantiene constante, ¿no? Ahí se mueve el carrusel. Claro, si la velocidad disminuye, el ángulo va a ir haciéndose más pequeño, ¿no? Hasta llegar a su estado inicial, hasta detenerse, ¿no? Pero queremos para este valor. En dirección del eje Y, la aceleración es cero. Solo apunta en dirección central, ¿no? Entonces, la aceleración sería así. Solo actúa en esa dirección. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Ahí la aceleración. Y es la aceleración normal, porque la trayectoria es circular. Entonces vamos a recordar las ecuaciones para la aceleración normal. Es esta, ¿sí? Es la aceleración normal, ¿no? Va dirigido al centro, ahí, ¿no? Al centro, apunta al centro. Entre estas las ecuaciones a aplicar para la suma de fuerza de X y. Vamos a volver al gráfico después. Recordando, sabemos que cuando la trayectoria es circular, tenemos lo siguiente. Esta, por ejemplo. En general, si tenemos una trayectoria circular, ahí, es la trayectoria circular. Hemos indicado que, por ejemplo, en un punto cualquiera, por ejemplo, si tenemos el cuerpo, vamos a ver, este cuerpo ahí, en un punto cualquiera, la aceleración normal siempre va dirigido hacia el centro, ¿no? Tenemos ahí los ejes. Ahí. Es la trayectoria que sigue la partícula viendo de arriba, ¿no? Es la aceleración normal. Vamos a ver. Esta aceleración normal va a punta al centro, ahí, ¿no? Aceleración normal. Bueno, depende del valor. Por ejemplo, hasta ahí podemos colocar. Y la aceleración tangencial apunta así, ¿no? Son dos aceleraciones. Esto vista de arriba, ¿no? Esto en forma general. La total estaría ahí, ¿no? Entonces el valor sería, es la aceleración normal dirigida al centro, ¿no? Toma en cuenta. Es la aceleración tangencial que es tangente a la trayectoria. Y sabemos que la aceleración normal es igual al radio, a la rapidez, bueno, aquí tiene a la rapidez al cuadrado sobre el radio, ¿no? Primero sobre el radio. Este radio hay que calcular el radio de la trayectoria circular. Bueno, aquí cogemos el radio. El radio es constante, en cualquier punto es el mismo valor. Este es radio, ¿no? Y la rapidez es la velocidad que tiene la partícula, que también va a estar tangente a la trayectoria, ¿no? También sería así. Pero ahí creo que, bueno, puede ser más grande, ¿no? Pero están tangente igual, son paralelos. En realidad está igual que la aceleración tangencial, ¿no? Solo para que se note, estamos colocando ahí. Es la rapidez. Y tenemos ahí la velocidad angular, ¿no? Vamos a ver la relación. La aceleración angular igual. Entonces, la aceleración tangencial, hemos visto, es igual la derivada de la rapidez respecto del tiempo, ¿no? Encima vamos a aplicar esta ecuación. Además tenemos la relación de la rapidez
hemos visto que es igual, escogemos además, rapidez es igual al radio por la velocidad angular, ¿no? Esta ecuación ya hemos hallado. Entonces, como nos piden calcular la velocidad angular, podemos reemplazar aquí arriba, ¿no? O al final reemplazar. Bueno, son dos opciones. Entonces, mejor reemplacemos y veamos qué vamos a aplicar. Entonces, vamos a reemplazar este valor a la aceleración normal. Por tanto, implica que la aceleración normal va a ser igual, rapidez sería R, pero es cuadrado, ¿no? Sería R W, cada uno al cuadrado, sobre el radio, ¿no? Sobre el radio. Estamos colocando para escribir igual que, en función del dato que nos pide, ¿no? En función de la velocidad angular. Entonces, aquí pueden ver, se anula el radio, ¿se va? Y solo queda que la aceleración normal, vamos a utilizar esta ecuación, es R, el radio por W al cuadrado. ¿No? Ese sería. Entonces este valor vamos a utilizar. Veamos la ecuación 1. Hasta ahí no hemos aplicado todavía las ecuaciones de la segunda ley de Newton. Esta es la ecuación 1. ¿No? Esta aceleración normal vamos a aplicar. Entonces, en la dirección del eje X solo hay esa aceleración normal dirigida al centro, ¿no? Eso vamos a aplicar. El eje Y hemos dicho es 0. Ya sabemos que vale, este valor es igual a RW cuadrado. Pero necesitamos este radio. Este radio va a ser igual a ver, necesitamos calcular este radio, ¿no? El radio es igual a la distancia B más esta cierta distancia que hay que hallar. ¿No? Esa distancia. A ver, calculemos a este lado, vamos a calcular. Esta distancia podemos calcular aplicando la función seno, ¿no? Seno va a ser igual esta distancia sobre la longitud. Esta es la longitud L, no cambia. Vamos a ver ese gráfico en otro. Entonces, pues necesitamos calcular entonces ese radio más para poder aplicar directamente. Entonces necesitamos este radio, ¿no? Este radio. Graficando más o menos nos forma este triángulo. A ver, tenemos esta distancia que vale B, esa longitud L y este es el radio, ¿no? Bueno, vamos a lo que hace. Vamos a ver. Entonces esta longitud es más, va a estar hasta aquí. Hasta ahí. Entonces esta distancia vale B. Bueno, aquí está el eje, ¿no? Este es el eje. Estamos dibujando solamente el lado derecho. Sí. El cuerpo está aquí. El cuerpo de masa, ¿no? Entonces hay que calcular este cuerpo de masa. Esta distancia, vamos a calcular. Ya, esta distancia. El valor que tenemos es, por ejemplo, tenemos este valor B. Entonces queremos calcular este ángulo tenemos, vale 45 grados. Esta distancia vamos a calcular. La distancia, llamaremos D. De tal forma que R va a ser igual, porque esta longitud vale B más D, ¿no? R sería el radio que estamos queriendo calcular. R es igual a B más D, pero D hay que caer antes, tomando en cuenta que este valor es la longitud L. Está con letras. Bueno, trabajamos con la letra L minúscula, ¿no? Es L, ¿no? Es dato también. En el triángulo, porque es 90 grados, triángulo rectángulo, tendría que ser seno, ¿no? Aplicando la función seno. Seno de 45 grados, ¿no? Directamente. Es el ángulo 45, nos pide.
O en forma general, calculemos seno de phi es igual a d sobre la longitud L, ¿no? Y a partir de ahí sale la distancia d, que va a ser L por seno de phi, ¿no? Entonces, el radio que vamos a necesitar para reemplazar aquí a la fórmula de la aceleración normal va a ser igual, R es igual, B dice más D, ya hemos calculado, entonces R es igual, B más L seno de phi, ¿no? Esta es la ecuación que vamos a utilizar igual. Tenemos la ecuación 1 que vamos a utilizar y la ecuación 2. Ya, encuadremos. 1, esta que sea la ecuación 2. Ahora sí ya podemos aplicar la segunda ley de Newton y calcular, ¿no?, la velocidad angular. Vamos. Entonces hasta aquí no hemos aplicado la segunda ley para nada, ¿no? Solo hemos calculado los valores que necesitamos. Este radio hemos calculado, hemos hallado el valor de la aceleración normal en función del dato que nos dan, ¿no?, que nos piden calcular la velocidad angular. Esta velocidad angular es la incógnita. Entonces, en función de la velocidad angular, ahora sí aplicamos suma de fuerzas en X y Y. Vamos a aplicar eso. Para lo cual vamos a copiarnos el gráfico nuevamente, este valor y esta ecuación. Entonces tendríamos, vamos a aplicar la ecuación 1 y 2 también. Entonces sería así. Ahora sí. Bueno, así nos interesa más en la parte, esta parte solamente. Bueno, que esté todo. Y aplicar las ecuaciones, ¿no? Suma de fuerza de X y Y. Primero lo que hemos hecho es descomponer la tensión, porque aquí las fuerzas que actúan, su peso, su peso, actúa, vamos a hacerlo más pequeño esto, actúa la tensión en la cuerda y actúa solo esta parte. Vamos a copiar. Esto volvemos. Entonces actúa solamente su peso y la tensión, no hay más fuerzas, ¿no? Es el gráfico que voy a utilizar. Además hemos indicado que estamos tomando en cuenta el sistema de referencia, aquí atrás, positivo a la derecha y para el eje X y positivo hacia arriba para el eje Y. Eso más escribamos. Entonces, hay que tomar en cuenta, siempre depende del sistema de referencia. Aquí vamos a colocar. Es positivo hacia arriba y positivo a la derecha, al eje X, Y. Entonces, aquí es, bueno, hay que colocar positivo de Y y para el eje X, así, ¿no? Más X. Además, hemos visto que solo hay aceleración normal dirigida al centro. Aceleración normal, que está dirigida hacia el centro. Ahí copiamos. Solo hay esa aceleración normal. No hay aceleración en el eje Y, ya hemos indicado, ¿no? Entonces, la suma de fuerzas que vendrían a ser, primero hay que descomponer la tensión en la cuerda en función del ángulo. Este ángulo se repite aquí, porque esta línea vertical paralela a la componente en Y en la misma línea, ¿no? Entonces, este valor viene a ser la tensión en el eje Y, vamos a llamarlo TY, y esta va a ser TX, ¿no? TXY. Entonces, sumamos fuerzas. Aplicamos la primera ecuación, suma de fuerzas en el eje X, ¿no? Entonces, vamos a colocar así. Bueno, por ahora escribamos toda la ecuación para que vean cómo estamos aplicando. Suma de fuerza igual masa por aceleración en X, ¿no? Estamos aplicando. Entonces, la única fuerza que actúa en el eje X es
Tx, pero Tx va a ser con signo, como apunta en sentido contrario al de referencia al eje X, entonces con signo menos hay que colocar, menos. Entonces, podría haber colocado el eje X al otro lado positivo, ahí era positivo, pero ahora es con signo menos, menos Tx, menos Tx, ¿no? No hay más fuerzas, igual la masa del cuerpo. La aceleración en el eje X es la normal, la aceleración normal. Pero esta aceleración también apunta contrario al eje X positivo. Entonces, cualquier vector que apunte contrario al eje X positivo de referencia es negativo, entonces, con signo menos también. Es menos a normal. Después reemplazamos. Y ahora hacemos la suma de fuerzas en Y. Igual masa por aceleración en Y, ¿no? Entonces, las fuerzas que actúan en el eje Y son solamente tensión y Y positivo porque apunta hacia arriba. Entonces, más TY, el peso actúa en sentido contrario, entonces menos M doble, ¿no? Igual, ¿no? Masa, la aceleración es cero, entonces va a ser cero, ¿no? Entonces, como pueden ver, se obtienen dos ecuaciones. La ecuación, vamos a numerarlas. Ya hemos numerado algunas ecuaciones, tendría que ser la ecuación 3. Entonces va a ser la 3. Es la 3 y la 4, ¿no? En la ecuación 3 y 4 necesitamos calcular cuánto vale Tx y cuánto vale Ty en función de la tensión, ¿no? Entonces este triángulo calculamos, aplicamos este triángulo, pueden ver que va a ser, aplicamos la función seno y coseno. Vamos a la parte, aquí vamos a aplicamos, por ejemplo, seno. Seno de phi es igual, ese triángulo va a ser, el seno va a ser Tx sobre T, ¿no? Y coseno va a ser igual Ty sobre T. A partir de aquí despegamos Tx, lo que vamos a necesitar, Tx igual a T por el seno de phi, ¿no? Y Ty igual a T por cos de phi. Estos son los valores que vamos a reemplazar, ¿no? Aquí a la ecuación 3 y 4. Entonces ahora solo reemplazamos. Además reemplazamos el peso, la aceleración normal también, ¿no? Reemplazando tendríamos lo siguiente. A ver, vamos a reemplazar. Ahí, ¿de acuerdo? Entonces reemplazando sale lo siguiente. Ya. Reemplazamos a la ecuación 3 y 4 y tendríamos lo siguiente. Aquí va a ser. Reemplazando en 3 y 4. Tx, aquí hemos calculado, ¿vale? Pero además aquí pueden ver el signo se va a anular. Este signo, aquí hay un signo menos y aquí hay menos. Entonces, anulemos, ¿no? Ahí se va con este signo menos. De tal forma queda todo positivo. Entonces va a ser igual. Tx sería T por el seno de phi igual a la masa por la aceleración normal, que sería la ecuación 1, RW cuadrado, ¿no? RW cuadrado. O sea que sería R por la velocidad angular al cuadrado. La ecuación 4, TY es T por cos de phi. El peso está con signo menos, pasa con signo más, entonces mg. ¿No? Quedaría así. Tenemos ahora dos ecuaciones, que sea la ecuación 5 y 6. 5 y 6. Aquí podemos reemplazar, nos faltaría, para calcular el valor, nos falta reemplazar el radio. Reemplazando el radio tendríamos
Aquí vamos a copiar. Reemplazando el radio tendríamos, quedaría así. Estas son las ecuaciones 5 y 6, que solo hemos copiado, ¿no? Vamos a reemplazar entonces el radio. Reemplazando el radio, reemplazando, en realidad es la ecuación 2, reemplazando 2. Entonces, ya reemplazando 2, tenemos, reemplazando 2, ¿no? Entonces, aquí hay que reemplazar, en vez de R, vamos a colocar todo el valor del radio, que va a multiplicar por W cuadrado, ¿no? El radio es igual, veamos, es B más L seno de phi. Aquí va a ser B, paréntesis B más L por seno de phi, pero ahora multiplicado por la velocidad angular cuadrada, ¿no? Entonces queda esa ecuación. Entonces hasta aquí queda un sistema de ecuaciones nuevamente. Si por ejemplo los datos son B, L, B es dato, B, L, el ángulo también es dato, también la masa podría ser, ¿no? Lo que hay que hallar es cuánto vale esta velocidad angular. Entonces aquí hay dos incógnitas, la velocidad angular y la tensión, ¿no? Ahora el siguiente paso es resolver. Resolviendo, ya hemos indicado que para resolver sistema de ecuaciones pueden aplicar igualación, podemos igualar tensiones, podemos despejar tensiones, igualarlos, ¿no? O despejar tensión de la segunda y reemplazar aquí arriba. Y tendríamos velocidad angular. Una opción rápida es dividiendo. Lo puedo dividir a ambas ecuaciones y se anula la tensión y las masas, ¿no? Es la opción que vamos a hacer. Es dividiendo miembro a miembro, ¿no? Queda lo mismo. A ver, dividiendo quedaría así. O sea, las dos ecuaciones quedan iguales, pero solo hay que dividirlo. Entonces, quedaría... A ver, vamos a ver, se ha sobrepuesto. Entonces vamos a dividir y quedaría de la siguiente forma. Esa ecuación, a ver, de nuevo. Entonces hay que restar esto. Ahí. Dividiendo nos da la siguiente ecuación. Este signo vamos a borrar. Estamos dividiendo. Y pueden ver que en la división el seno sobre el coseno nos da la tangente, ¿no? Entonces va a quedar esto igual. Entonces, además aquí se anula, porque son iguales, aquí se anula la tensión, se va las masas, y aquí queda tangente. Aquí queda tangente de phi va a ser igual, y ya podemos calcular la velocidad angular que nos pide. Entonces aquí solamente queda B más L seno de phi por la gravedad, ¿no? La gravedad pasemos al otro lado, por la gravedad, y queda aquí W cuadrado, ¿no? Bueno, claro. A partir de aquí despejamos la velocidad angular y estaría. Entonces, velocidad angular cuadrado, o como raíz directamente, despejando, ¿no? Aquí va a quedar gravedad por tangente de phi, todo sobre este valor que pasa a dividir. Más o menos. Sería, paréntesis, B más L por seno de phi. Hasta ahí. Además es raíz, ¿no? G tangente está bien, B más L está bien. Aquí queda raíz. Raíz de todo eso. Este es el resultado de la velocidad angular en forma literal. Reemplazamos datos y podemos calcular cuánto vale, ¿no?
reemplazando datos. Ustedes van a calcular. A ver, reemplacen y calculen cuánto sale este valor. Reemplacen los datos y calculen cuál es el resultado final. A ver, reemplacen a este valor, ¿no? Entonces tendríamos velocidad angular igual, a ver, la gravedad 9.81 por tangente, el ángulo era 45 grados, sobre, todo ese valor sobre, ¿qué sabéis? El valor de B, vamos a reemplazar, ¿cuánto era B? El valor de B y la longitud, necesitamos. B vale 1.2 y 3, ¿no? 1.2 más 3. 1.2 más 3 por el seno de 45 grados. A ver, calcúlame cuánto sale ese resultado aquí. Ahí calculen y tendremos el resultado de la velocidad angular que nos pedían. A ver, calculen. ¿Está calculando? Entonces, velocidad angular es igual, va a estar en radianes sobre segundo, ¿no? A ver, calculen cuánto sale. Ahí. ¿Está calculando? Inge 1.718. 1.718, ¿sí, no? Sería radianes sobre segundo, aquí un punto, ¿no? Este valor podemos escribirlo en... Bueno, se puede dejar ahí el resultado, ¿no? O se puede escribir, si les piden a veces cuántas revoluciones por segundo o por minuto, ¿no? Vamos a convertirlo a revoluciones. Solo hay que aplicar la relación siguiente. A ver, vamos a colocar aquí. Velocidad angular igual 1.718 radianes sobre segundo. Por, aplicamos la relación porque que una revolución es igual a 2 pi radianes, ¿no? Entonces ahí se anula los radianes y quedan revoluciones. Calculen cuánto sale ahí. Aquí se anula. Esta parte radianes se va con radianes y quedan revoluciones sobre el segundo, ¿no? Ese valor calculémoslo. Si les piden calcular de esa forma, ¿no? 0,27. 0,27, ¿no? Serían 0,27 revoluciones sobre segundo, ¿no? Ese es el resultado. O sea, puede ser de esa forma el resultado, si les piden, o si no, queda en la forma anterior. Ya. Entonces, la característica de este problema ha sido que había una aceleración normal, ¿no? Porque la trayectoria que sigue el cuerpo es circular. Eso es la característica, ¿no? Aquí hay una trayectoria circular que hemos indicado y hemos recordado las ecuaciones que se aplican, ¿no? La aceleración normal y hemos convertido en función de la velocidad angular. ¿Alguna pregunta del ejemplo? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, el del péndulo, que es parecido, ¿no? El del péndulo cónico. Es parecido el ejemplo. El péndulo solamente está formado, el péndulo cónico está formado, no hay esa distancia B, ¿no? Es directo, una longitud L conectado a un cuerpo de masa M. Es el péndulo cónico, ¿no? Si se le da un impulso va a girar de esta forma, ¿no? Y a ver a qué ángulo gira.
Entonces, como pueden ver, el ejemplo es igual al anterior, solo con la condición de que el valor b va a ser 0, ¿no? Entonces, también actúa aquí la aceleración normal, que está dirigida al centro. Vamos a dibujar. Está dirigida al centro. Es la aceleración normal que tiene el mismo valor. Es la aceleración normal, ¿no? Y tomando en cuenta que el eje Y es positivo hacia arriba, o sea, igual que el anterior caso, y positivo hacia el centro del eje X, el proceso sería igual, solo que va a cambiar, que el valor B sale 0, ¿no? X, positivo hacia el centro, ¿no? Entonces el proceso es lo mismo. El radio R ya no va a ser más B sería 0. Entonces aprovechamos de aplicar las ecuaciones, igual que hemos hecho. Entonces esta parte que sería igual. La tensión sería igual descomponiendo la misma ecuación, ¿no? Vamos a aprovechar entonces. Todo esto es casi igual. Vamos a ver si cambia, entonces corregimos. Es la misma ecuación, a aplicar. Y quedaría así. Vamos a ver qué hay que cambiar. Las componentes de la tensión es la misma, ¿no? No vamos a hacer ya tenemos. Ya. Entonces pueden ver que la suma de fuerzas en X va a ser igual menos Tx, que es este valor, hay que anotar ahí. Es Tx, igual se descompone porque este valor es Tx, este es Tx y este valor es Ty, ¿no? Ty. Entonces va a ser igual la suma de fuerzas en X, lo mismo, Tx apunta al centro, con signo menos por el sistema de referencia. Igual a su masa por la aceleración normal dirigida al centro. La suma de fuerza en Y es Ty también está bien, menos el peso está bien. No hay aceleración tampoco, ¿no? Solo en el eje X, y es la aceleración normal. O centrípeta que hemos llamado, ¿no? Reemplazando, bueno, llamemos nuevamente a esta ecuación, que sean ahora la ecuación 1 y 2, lo llamamos, ¿no? Esta sea la ecuación 1, 2 y... esta es la ecuación 1, la ecuación 2. Entonces esta es la 3 y la 4, ¿no? Entonces aquí cambia, sería reemplazando en 1 y 2 las tensiones, ¿no? Que son las mismas, no estamos ya haciendo, es la misma de la anterior. Solo aprovechando las ecuaciones. Entonces quedaría reemplazando en 1 y 2. Vamos a colocar Tx y Ty, ¿no? Tx y Ty. Se obtiene lo siguiente. Ahora el radio en este caso no va a ser el valor que está en el anterior ejemplo, sino como B vale 0, el radio es este valor, solo va a ser L seno de F, ¿no? Entonces aprovechemos el radio más. O podemos aplicar nuevamente el seno y sale el mismo resultado. Esta ecuación, ¿no? Solo este. Entonces tendríamos el radio va a ser igual. Aquí vamos a buscar. Entonces este radio va a ser igual. Esta B vale 0 porque no es como el anterior ejemplo. Y quitemos este valor. Entonces radio solo va a ser L seno de ese valor, ¿no? Ya. Entonces este radio anulamos porque B vale 0. Este es 0. 0, ¿no? Entonces el radio solamente es igual a L seno de phi, ¿no? Sí, la ecuación 5. Entonces reemplazamos 5 en 3, es 5.
reemplazando 5, y luego hay que resolver, ¿no? Esos son los pasos, o sea, es igual que el anterior ejemplo. Esto, vamos a copiar. Entonces aprovechamos aquí. Entonces reemplazamos ahora vamos a reemplazar entonces 5 en 3, ¿no? Reemplazando 5 en 3. Este valor vamos a borrar. Al reemplazar 5 en 3 queda de la siguiente forma. Entonces, este valor aquí, en vez de R, va a ser L seno de, quedaría así, L seno de phi por velocidad angular cuadrada, ¿no? W cuadrado. El resto queda lo mismo y borramos la parte. Entonces quedaría de esta forma, ¿no? Entonces para calcular la velocidad angular nuevamente podemos dividir o despejamos la tensión, otra opción, ¿no? La tensión despejamos. O aquí pueden ver el seno se anula, ¿no? Hay dos senos iguales, anulemos ese valor, porque son iguales. Entonces, el siguiente paso son solo resolver sistema de ecuaciones. Pueden igualar tensiones o despejan la tensión de la segunda y reemplazan, ¿no? Anulamos aquí porque son iguales, se anulan. Entonces la ecuación queda más simple, quedaría así. T igual a masa por la longitud por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Quedaría y la otra queda así, T cos de phi igual mg, ¿no? Entonces, como aquí está despejado la tensión, podemos reemplazar, pues, enumerémoslo. La anterior era 5, este que sea 6 y 7. Entonces reemplazamos 6 en 7 y calculamos. O sea, aquí esta parte se resolviendo, ¿no? Resolviendo. Entonces reemplazando 6 en 7. Entonces hay varias formas de resolver, hemos indicado. Entonces aquí quedaría mlw cuadrado, la tensión, por el coseno, que igual por la masa por la gravedad. Entonces va la masa, porque está, digamos, la 2, anulamos la masa. Ahí se va la masa con esta masa. Entonces podemos calcular la velocidad angular y tendríamos finalmente velocidad angular va a ser igual despejando, aquí queda la gravedad. Entonces quedaría gravedad. Pasa a dividir L cos de... Pasa a dividir, sería L sobre cos, ¿no? L sobre cos de phi. L sobre cos de phi. Y el cuadrado queda como raíz, ¿no? Sería así, GL cosa bien. Y el cuadrado como raíz. Ya quedaría. Ese es el resultado final de la velocidad angular, ¿no? Bueno, sí nos piden la velocidad angular, pero a veces nos piden el ángulo, ¿no? Y nos dan la velocidad angular. En ese caso solo hay que despejar del coseno, ¿no? O el coseno lo despejamos de aquí. En caso de que nos den dato la velocidad angular y nos pidan el ángulo, ¿no? Entonces, también podemos despejar así. También coloquemos. También. Entonces, coseno, pueden fijarse, solamente va a ser igual. Cos de phi va a ser igual.
La masa se ha anulado, entonces queda solamente la gravedad. LW cuadrado pasa a dividir. Entonces quedaría LW cuadrado, ¿no? Ese sería para calcular el ángulo. En caso de que nos den dato la velocidad angular, ¿no? Es la fórmula de calcular. Esta es la forma de calcular los valores. En el problema inicial, el primer ejemplo, nos daban los datos, ¿no? Podemos calcularlos. Nos da B, L y el ángulo. Aquí no hemos calculado, ¿no? Vamos a ver el resultado. No habíamos calculado esta. Para el segundo podemos calcular, a ver si nos dan L. Necesitamos longitud. La velocidad angular necesitamos longitud y el ángulo. Para un ángulo de 45 calculemos eh, con los datos anteriores, ¿no? ¿Cuánto sale? Vamos a hacer otro caso. Entonces vamos a calcular la velocidad angular con los datos anteriores. Tendríamos de la siguiente forma. Esto vamos a copiar. Bueno, en sí no. Esta parte. Entonces, reemplazando datos, tendríamos. Solo vamos a calcular la velocidad angular. Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, reemplazando datos, vendría a ser datos, ¿no? Entonces, la longitud, ¿cuánto era? Para una longitud de 1.2, no, de 3 metros y ángulo 45. Vamos calculando. Entonces, longitud igual 3 metros y el ángulo phi igual a 45 grados, ¿no? Para allá la velocidad angular. Entonces, velocidad angular va a ser igual la gravedad 9.81 sobre longitud 3 metros coseno de 45 grados. Ahora calcula ahí cuánto sale esa velocidad angular. Calcúleme. Aquí es ahí. 2,15. Ya, 2,15. Entonces, velocidad angular sería 2,15. Verifique si está bien. 2,15. Este en radianes, ¿no? Sobre segundo. Está bien, ¿no? Sí, Igual, sí. podemos convertirlo igual a. Podemos convertirlo a revoluciones. Siempre y cuando nos pidan entonces, este es el valor de la velocidad angular en radianes, ¿no? Como resultado. De forma literal y como representando datos. Para convertir a revoluciones ya hemos indicado, entonces, en revoluciones sobre segundo, por segundo. Hacemos el velocidad angular es igual 2,15 radianes sobre segundo por, entonces una revolución es 2 pi radianes, ¿no? Entonces ahí calculen cuánto sale. Ya vamos a, anulamos entonces, aquí se va radianes y queda en revoluciones sobre segundo. Entonces calculen cuánto es. 0,34. 0,34. Ya. Entonces, igual, velocidad angular es igual 0,34. 0,34. Este está en revoluciones sobre segundo, ¿no? Ese resultado. O sea, de las dos formas. En radianes sobre segundo y en revoluciones. Dependiendo cuál nos pide, ¿no? Esta es la forma de calcular velocidades angulares para
cuando el problema tiene una trayectoria circular, ¿no? Al cual también se lo denomina como dinámica circular. Bueno, en sí solo se ha aplicado la aceleración normal, ¿no? Para el cálculo de la velocidad angular. Pero al final igual aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? Hacemos la suma de fuerza en el eje X y en el eje Y.